En la silenciosa noche, el mejor agente de la CIA, Colby, escuchó atónito toda la conversación entre la mujer que amaba y un hombre misterioso. Las palabras pronunciadas sonaron como una sentencia de muerte. Samia estaba siendo amenazada por un hombre llamado Osman. Él la obligaba a confesar toda la información sobre Colby, o ella misma tendría que matarlo esa misma noche. Durante sus 6 años de relación, Colby nunca imaginó que su hermosa amante ocultara un secreto tan enorme y estuviera en el bando enemigo. Solo unas breves palabras de ella esa noche casi le cuestan la vida. Su profundo amor se convirtió en un instante en una trampa mortal. Esto obligó a Colby a fingir ser un tonto para engañar al oponente y encontrar una forma de sobrevivir. Pero para entender por qué un espía tan astuto como Colby cayó en esta situación de peligro extremo, debemos retroceder al momento en que fue convocado de urgencia por la organización. La naturaleza del trabajo de Colby es sumamente especial, por lo que debe vivir en un estado de máxima alerta. Cada día que pasa, Colby tiene que mudarse a un apartamento diferente, y nada más cruzar la puerta de uno nuevo, lo primero que hace siempre es tomar un espejo para inspeccionar cada rincón. En cuanto Colby encuentra un dispositivo de escucha oculto, hace ruido para causar interferencias. Poco después, Colby descubrió dispositivos en la mesa del comedor y en la lámpara de araña. Además, descubrió que se había introducido un microdispositivo de escucha en la hendidura de un libro. El número de dispositivos de rastreo superaba los 3 volt. Solo entonces Colby salió tranquilo al balcón. Un día, Colby fue convocado de urgencia al cuartel general por la CIA. Sería sometido a una estricta vigilancia durante 7 días. Solo si la organización inspeccionaba a fondo y no encontraba nada inusual, se le permitiría a Colby ir al cuartel general para reunirse. De lo contrario, sería eliminado. Antes de eso, Colby había sido enviado a Etiopía durante 6 años. Además, tenía una hermosa amante llamada Samia. Pero lamentablemente, una orden del cuartel general obligó a Colby a romper con ella. La noche antes de irse, cada una de sus acciones y palabras, incluidas sus relaciones sexuales, debían ser reportadas en detalle. Las reglas de la agencia de inteligencia son extremadamente estrictas, y esto es solo una parte muy pequeña del asunto. Inmediatamente después, Colby fue llevado a una habitación de máxima seguridad. Pasó 7 días en aislamiento e interrogatorio. No se le permitía salir y tenía prohibido contactar a nadie. Colby solo podía comer los alimentos disponibles en el refrigerador. Hasta la mañana del 8º día, un vehículo especializado llegó a recogerlo y llevarlo a otro lugar. En el camino, el vehículo fue cambiado continuamente para evitar ser rastreado o recibir apoyo externo. El destino final era un apartamento más cómodo que una celda de prisión. Y las reglas también eran mucho más relajadas. Al menos Colby podía salir libremente. Pero este lugar seguía estando bajo estricta vigilancia. Si Colby hacía algo inusual, sería arrestado de inmediato. Pero a Colby tampoco le preocupaba demasiado esto. En su tiempo libre, organizaba sus documentos de identidad. Cuando Colby vio el cálido mensaje de su amante, solo pudo ocultar este sentimiento en su corazón. Hasta ese día, el jefe Henry finalmente vino a ver a Colby. Resultó que el propósito de esta convocatoria era que Colby entrenara a los espías novatos, especialmente la tarea de entrenar a una espía clave llamada Naomi. Ella tenía cualidades excelentes en todos los aspectos. Solo le faltaba un poco de experiencia en combate real. Después de que Colby aceptara la misión, inmediatamente concertó una cita con ella. Naomi era una chica de apariencia delicada y dulce. En cuanto los dos se conocieron, no dijeron ninguna palabra innecesaria. Colby comenzó inmediatamente la prueba. Exigió que en 5 minutos, Naomi debía captar toda la información de los 2 hombres de mediana edad de enfrente. Inesperadamente, Naomi era extremadamente inteligente. Se acercó a ellos de inmediato con la excusa de evaluar la comida. En menos de 1 minuto, Naomi había obtenido toda la información. Ella pensó que Colby la elogiaría un poco, pero no sabía que quien le enseñaba era el mejor agente de la CIA. Lo apodaban Colby Raider. Este título no carecía de sentido, porque Colby tenía una gran capacidad de observación y veía a través de todo. Colby analizó que debían observar, localizar, aprender y luego desaparecer. Tenían que estar presentes pero como si fueran invisibles. Tenían que integrarse pero ser olvidados fácilmente. Después de escuchar el análisis, Naomi se quedó muy sorprendida. La capacidad de Colby para comprender la psicología era aterradora. Naomi le temía y lo admiraba a la vez, así que comenzó oficialmente una sesión de entrenamiento, porque Naomi era una espía. No solo necesitaba observar en todas direcciones y escuchar en todas partes, sino que también tenía que juzgar con precisión las intenciones del oponente. Solo cuando encontrara una debilidad podría extraer información. Acercarse al objetivo también debía calcularse cuidadosamente. Si Naomi era demasiado agresiva, se expondría. Si era demasiado suave, la ignorarían fácilmente. Y si Naomi era demasiado proactiva, se convertiría en la presa. Casualmente, Naomi cometió este gran error. El hombre de la camisa naranja se fue, mientras que el de la camisa rosa se quedó. Colby juzgó que el otro hombre había empezado a sentir algo por Naomi. Colby dijo que en cuanto él se fuera, el otro hombre se acercaría a ella de inmediato. Pero Colby decidió dejar que Naomi se ocupara sola de las consecuencias de su reciente error. Esta era una lección para ella. Nunca confíes en que otros garanticen tu seguridad. Naomi debía depender de sí misma. Después de decir esto, Colby abandonó rápidamente la escena. Efectivamente, el hombre de la camisa rosa sonrió y caminó hacia Naomi, mientras que Colby regresó solo al cuartel general de inteligencia. Había estado fuera de allí por bastante tiempo. Cuando Colby abrazó a su colega de enlace,
Una noticia impactante lo hizo entrar en pánico. Resultó que la escuela donde trabajaba Sammy había sido atacada. Aún no se había determinado el número de muertos. Según los informes, hubo decenas de víctimas, incluidos estudiantes y profesores. Esta noticia hizo que Colby se derrumbara por completo. Buscó apresuradamente la lista de los fallecidos. Justo en ese momento, Colby recibió un correo electrónico de Samia. Solo entonces pudo sentirse más tranquilo. Inesperadamente, ella todavía se preocupaba tanto por él. Aunque habían roto, ella todavía no podía olvidarlo. Esto hizo que Colby se sintiera culpable. Quería ver a su examante una vez. Así que esa misma noche, Colby usó una táctica abierta. Se acercó al coche de los que lo seguían y expuso su identidad. Colby les dejó claro que todos eran profesionales, así que el oponente no necesitaba vigilarlo las 24 horas. Luego, Colby usó la excusa de ir a comprar agua. En realidad, compró una tarjeta SIM desechable y un teléfono viejo. Cuando Colby regresó al apartamento, corrió inmediatamente al baño. Primero, abrió el grifo para hacer ruido. El propósito era evitar que el dispositivo de escucha grabara la llamada. Luego, Colby insertó la tarjeta SIM en el teléfono. Al escuchar la voz de Samia, Colby realmente dejó escapar un suspiro de alivio. Inesperadamente, ella no solo estaba a salvo, sino que había ido hasta Londres para verlo. Esto sorprendió y alegró mucho a Colby, pero este lugar estaba bajo vigilancia día y noche. Incluso cuando Colby iba al baño, alguien lo seguía. Concertar una cita con Samia era demasiado difícil para él. Justo cuando Colby se rompía la cabeza pensando en cómo reunirse con su ex amante, el cuartel general convocó una reunión de emergencia. Un colega con el nombre en clave Coyote había sido arrestado por conducir ebrio mientras estaba en una misión en Rusia, pero después de que Coyote fuera liberado hace media hora, de repente perdió el contacto. Actualmente, de los 9 espías que operan en el exterior, a excepción de Colby, que fue llamado de regreso a salvo, los otros 8 estaban desaparecidos. Había 2 teorías sobre la desaparición de Coyote. Primero, fue asesinado o secuestrado. Segundo, Coyote lo organizó a propósito para dejar la organización y encontrar su propio camino. Pero la segunda teoría no era lógica, porque Coyote fue arrestado por conducir ebrio, y al perder el control, accidentalmente reveló su identidad. Esto fue completamente un accidente imprevisto. Si el incidente fue realmente un accidente inesperado, la culpa recaía principalmente en el entrenador de Coyote, porque Coyote se había negado a participar en el curso de entrenamiento antiinterrogatorio con alcohol. Por lo tanto, cuando estaba borracho, había revelado información por accidente. En ese momento, todas las críticas se dirigieron al entrenador de Coyote. ¿Por qué Coyote se negó a entrenar? Porque Coyote había estado participando en un programa de rehabilitación de alcohol. El director se enfureció al escuchar esto. El cuartel general había implementado un total de 52 proyectos en el extranjero. Sin embargo, Coyote había participado en hasta 13 proyectos. Se podía decir que era una figura extremadamente importante para el cuartel general. Perder a Coyote podría causar un riesgo enorme. El director de la CIA, Bosco, dio una orden inmediatamente. Todos los agentes externos debían estar siempre en estado de alerta. Solo se les permitía regresar cuando recibieran la orden de retirada. Todas las actividades relacionadas con Coyote debían detenerse inmediatamente. Posteriormente, la situación fue reportada a los altos mandos de la CIA. Mientras tanto, Colby aprovechó la oportunidad para salir silenciosamente del cuartel general. En su camino a casa, aprovechó una intersección e hizo un giro brusco. Luego se precipitó a un callejón para quitarse todos los dispositivos de rastreo. Finalmente, Colby llegó al hotel acordado. Las 2 personas que siempre pensaban la una en la otra finalmente se reencontraron. Resultó que Samia había sido invitada a participar en un curso de entrenamiento especial en la Real Academia. Gracias a eso, tuvo la suerte de escapar del atentado con bomba. Sin embargo, hubo algo que Colby no esperaba. Era que en su coche todavía había un microdispositivo de rastreo. En este momento, el equipo de agentes de rastreo todavía estaba aparcado justo afuera del hotel. Afortunadamente, Colby nunca había ocultado nada. Desde el momento en que conoció a Samia, le informó a Bosco que Samia era profesora de filosofía y su esposo era cirujano cardíaco. Bosco no se opuso a su relación. Mientras la otra parte no fuera un policía o un funcionario del gobierno, la organización podía pasarlo por alto. Pero Bosco también había establecido 2 condiciones importantes. Primero, Colby debía observar cuidadosamente para ver si la otra parte estaba usando sus sentimientos para lograr otros propósitos. Colby lo entendía muy bien, porque 6 años de amor no podían ser solo una broma. Segundo, a Colby se le prohibió absolutamente sumergirse en el amor del que no pudiera escapar. Debía estar en guardia por si la otra parte era un trampero profesional, porque de ser así, era muy probable que Colby ya se hubiera convertido en presa sin siquiera saberlo. Irónicamente, Colby cometió exactamente el segundo error. Cuando tomó en secreto el teléfono de Samia, descubrió que había 3 llamadas perdidas misteriosas. Pero debido a que el teléfono tenía la pantalla bloqueada, Colby solo pudo volver a ponerlo en su lugar. Al fin y al cabo, ¿qué le estaba ocultando Samia? Colby era un agente profesional, así que su intuición era extremadamente aguda. Cuanto más pensaba Colby, más inquieto se sentía, porque justo después de que Samia viera esas llamadas perdidas, abandonó apresuradamente el hotel a las 4 de la mañana. A la mañana siguiente, Colby no solo les compró el desayuno a los 2 agentes que lo seguían, sino que también adjuntó un dispositivo de rastreo como advertencia. Al regresar a casa, Colby quemó la tarjeta de la habitación del hotel registrada. Luego, escondió cuidadosamente el teléfono que había usado para contactar a Samia, porque el
asunto de Samia podía investigarse lentamente. Actualmente, Colby tenía cosas más importantes que hacer, que investigar la repentina desaparición de Coyote. El peor de los casos ahora era que Coyote hubiera sido capturado por otra agencia de inteligencia, e incluso podría haber revelado información clasificada. Afortunadamente, el cuartel general había cortado todas las comunicaciones con él. Al mismo tiempo, habían enviado una advertencia a todos los agentes involucrados. Gracias a eso, el incidente no se había extendido. Sin embargo, el agente Remy entró en pánico después de recibir esta noticia. Remy preguntó si se trataba de una medida preventiva, o era porque había sido expuesto. El enlace le aseguró que estaba completamente a salvo, y que su identidad aún no había sido revelada. Después de considerarlo, decidieron pedir instrucciones a Bosco. Actualmente, debían llevar a Remy de vuelta al país. Poco después, cuando Colby fue a ver a Henry para informarle sobre la situación, se topó accidentalmente con el agente que lo había seguido la noche anterior dando un informe. Cuando Henry preguntó sobre el asunto del hotel de anoche, Colby mintió diciendo que era una prueba de habilidades de seguimiento para novatos, pero Henry temía que Colby pudiera estar bajo demasiada presión, lo que llevaría a la inestabilidad psicológica. Incluso invitaron a una psicóloga, Blake, para que evaluara a Colby. Al ver esto, los arrastró a ambos a la sala de conferencias. Cuando Blake vio el video de socorro de Remy, inmediatamente dio una recomendación oficial. Esa era que todos los agentes debían ser retirados. Inmediatamente se dividieron en 3 grupos de acción. Henry pediría financiación para la retirada a Bosco. El enlace se encargaría de mantener las comunicaciones. Los agentes restantes estarían en estado de alerta. Necesitaban estar preparados para lidiar con cualquier situación inesperada. Remy aún no había recibido la orden de retirada, pero él mismo había huido al aeropuerto para prepararse a regresar a su país. Colby y Blake corrieron inmediatamente al aeropuerto. Prepararon de inmediato un plan de respuesta, porque si la noticia del agente fugado se filtraba, no sería diferente de la CIA anunciando públicamente al mundo que estaban llevando a cabo operaciones de espionaje. Entonces, ¿cómo podrían seguir operando a nivel internacional? Poco después, la CIA canceló el billete de avión de Remy. En cambio, se las arreglaron para que volara a Polonia con la excusa de visitar a su hermano enfermo. Al mismo tiempo, la CIA se contactó rápidamente con el hermano de Remy. Le pidieron que fuera hospitalizado de inmediato para ocultar la verdad. Tan pronto como Remy puso un pie en Polonia, fue arrestado y llevado de inmediato. Fue empujado a la parte trasera de un camión preparado. Poco después, comenzó una sesión de tortura. Colby observó la situación desde la sala de observación. No mucho después, Remy fue sometido a una prueba llamada el pato de madera. Este era un tipo especial de prueba psicológica. Si Remy no podía soportarlo, gritaría como un pato siendo sacrificado. Esto probaría que la voluntad de Remy no era lo suficientemente fuerte, y la posibilidad de que traicionara a la organización era muy alta. Por el contrario, si Remy podía soportarlo sin emitir ningún sonido, entonces esto demostraría que su voluntad era fuerte e inquebrantable. Sin embargo, el colega que fingía ser un agente ruso solo había dado unos pocos golpes. Cuando Remy se rindió de inmediato, confesó que era un agente doble. Luego, Remy continuó suplicando que él solo era un conductor de camión. Les rogó que lo dejaran ir. Remy declaró que esa persona era un hombre enmascarado llamado Ivanov. Ese hombre afirmó ser un contratista del gobierno, pero este nombre es muy común en Rusia. Cuando Henry y Bosco escucharon esto, se quedaron atónitos, porque en ese hospital sus agentes estaban en misiones de apoyo. Si fueran descubiertos por el ejército ruso, las consecuencias serían desastrosas. Poco después, Bosco dio una orden de emergencia. Los agentes debían contactar inmediatamente al hospital de campaña y a las fuerzas especiales. En solo unos segundos, los 3 agentes recibieron la orden de abortar la misión. Se retiraron de inmediato, pero todas las rutas para salir de la ciudad habían sido bloqueadas por el ejército ruso. La situación actual era extremadamente urgente. El capitán Amba apretó inmediatamente el gatillo. La batalla podría estallar en cualquier momento. El equipo de Amba decidió romper la barrera y atravesar el bloqueo, pero con las prisas, estrellaron accidentalmente su vehículo contra una zanja. Mientras intentaban sacar el vehículo de la zanja, llegaron los refuerzos del ejército ruso. En ese momento, el equipo de Amba no tuvo otra opción. Tuvieron que armarse y luchar hasta el final. Amba ordenó a los otros 2 que se pusieran a cubierto para traer el fuego, mientras él se movía en silencio por la retaguardia para tender una emboscada. Inmediatamente después, un misil rasgó la noche. Esa era la señal de que el plan había tenido éxito. A continuación, Amba capturó rápidamente un vehículo blindado. Luego encendió todas las luces y comenzó a luchar. La potencia de fuego llovió sobre la posición enemiga como un aguacero. Disparos y gritos resonaron por todo el campo de batalla. Finalmente, gracias a una coordinación perfecta, el equipo de 3 hombres de Amba destruyó a todo el enemigo. Mientras tanto, Bosco aún no sabía nada. Recibió un informe del mando de operaciones. Los 3 agentes se habían enfrentado al enemigo en su retirada, y, actualmente, no estaba claro si estaban vivos o muertos. Además, uno de ellos era el cuñado de Henry. Cuando Colby escuchó esto, salió corriendo inmediatamente de la sala de conferencias. Para evitar el riesgo de que sus colegas fueran capturados o asesinados, Colby corrió directamente a la sala de interrogatorios. Después de que Colby se pusiera una máscara antiterrorista estándar, abrió la puerta del camión. El espía
espía traidor había sido devuelto al cuartel general, Colby decidió fingir ser un agente ruso. Comprobó si Remy había revelado alguna información sobre sus colegas. Remy estaba tan asustado que no se atrevió a mentir más, pero en realidad no sabía los nombres ni los nombres en clave de sus colegas. Para evitar más tortura, Remy tuvo que inventar algunos nombres al azar. Después de escuchar, Colby exhaló temporalmente un suspiro de alivio, porque al menos las identidades de los agentes encubiertos aún no habían sido expuestas. Tampoco había ninguna señal de las consecuencias del caso Coyote. Colby ordenó a sus subordinados que dejaran descansar a Remy. Debían darle comida y una cama. Después de que Colby completó todo, se reunió en secreto con el analista experto Simon. Bajo la investigación de Simon, Colby confirmó que Samia realmente vino aquí para estudiar, pero no se pudo consultar todo su registro de llamadas, porque toda la información había sido encriptada. Esto hizo que Colby sospechara aún más, así que fue personalmente a su escuela para investigar. Colby preguntó a los profesores y descubrió que Samia nunca había asistido a clase ni un solo día. Claramente, ella también tenía muchos secretos como Colby, y tal vez estaba ocultando un plan aún mayor. Mientras tanto, Naomi estaba lista para actuar. Se disfrazaría de erudita española, se acercaría a un ingeniero nuclear iraní llamado Amada. Naomi tenía que encontrar la manera de trabajar a su lado. Mientras ganara su confianza y favor, tendría la oportunidad de seguirlo de regreso a Irán y recopilar inteligencia nuclear. Después de que Colby regresara a casa, pensó tanto que no podía dormir, no podía aceptar el engaño de Samia. Incluso, Colby empezó a pensar en la posibilidad de que ella fuera una espía. Si esa era realmente la verdad, ¿qué pasaría con su relación? Colby no quería estar atado por estos misterios, así que decidió reunirse con Samia una vez más. Así que Colby usó un truco para evadir la vigilancia. Cuando los dos se encontraron en el hotel, Colby no podía concentrarse. Se excusó diciendo que estaba demasiado cansado debido a la presión del editor al escribir su libro. Colby usó esta excusa para interrumpir su acto íntimo. Solo quería saber la verdadera identidad de Samia. Colby decidió ponerla a prueba una vez más. Pero cuando le preguntó sobre su vida en la escuela, ella siguió mintiendo. Y para evitar revelar fallas, Samia desvió intencionalmente la conversación hacia otro tema. Justo cuando estaban a punto de discutir, sonó el teléfono inesperadamente. Resultó que Henry había venido directamente al hotel para atrapar a Colby. Él rápidamente encontró una excusa para dejar el hotel. Tan pronto como se conocieron, Henry cuestionó inmediatamente a Colby. Resultó que Colby había reservado la habitación del hotel con su identidad de escritor, porque a los agentes no se les permitía reutilizar sus identidades antiguas. Esta regla es algo que todos conocen en la CIA. Cualquiera que la infrinja se enfrentaría a un severo castigo, pero Henry no quería seguir investigando. Solo le advirtió a Colby que no volviera a hacerlo, y le exigió a Colby que cortara lazos con Sammy inmediatamente. Ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse de ella. Colby sabía que estaba equivocado, así que tuvo que obedecer las órdenes. Pero Colby y Henry no tenían idea de que Sammy había presenciado toda su conversación. Sammy realmente estaba escondiendo un gran secreto. Al día siguiente, el cuartel general convocó una reunión de emergencia. Los 3 agentes que se enfrentaron al ejército ruso habían tenido la suerte de sobrevivir, pero aún no habían escapado de la persecución del enemigo. Actualmente, se escondían en lo profundo del bosque, y los 3 agentes no tenían suministros de alimentos. Era solo cuestión de tiempo antes de que fueran capturados por el ejército ruso. El problema más urgente ahora era rescatar a los 3 agentes. Como la CIA no podía contactarlos para determinar su ubicación exacta, la organización no podía desplegar arbitrariamente una fuerza de búsqueda a gran escala. Por ahora, la CIA solo podía esperar que los 3 agentes pudieran sobrevivir, pero la inesperada aparición de Bosco trastocó todos los planes. Emitió una directiva suprema de la CIA de que estos 3 agentes no podían de ninguna manera ser capturados o asesinados, porque poseían información importante sobre el ejército ruso. Si los 3 agentes fueran capturados, esta operación de espionaje podría conducir a la guerra. Si los mataban, la CIA perdería una fuente de inteligencia sumamente importante, y esto también podría desencadenar una guerra. Por lo tanto, la directiva suprema requería que la organización trajera a los 3 agentes de regreso a salvo. Si el ejército ruso descubría esta operación de espionaje, entonces todos ellos serían aniquilados de inmediato. Además de la misión de rescatar a los 3 agentes, había un problema más serio. Esa era la desaparición de Coyote. La CIA temía que Coyote hubiera sido sobornado y se hubiera convertido en un agente doble. Si ese era realmente el caso, entonces la mitad de la inteligencia que recopilaron sobre el ejército ruso podría ser falsa. Henry afirmó que había 2 razones para que los agentes traicionaran. Primero era debido a un cambio de creencias, pero esta posibilidad era casi inexistente. Segundo, el agente era tentado por el dinero. De cada 10 traidores, 9 vendían a la organización por dinero. Pero Blake había propuesto una tercera teoría. Esa era la traición por amor. Claramente esto estaba dirigido a Colby, pero él no le prestó ninguna atención a eso. Colby solo pensaba en cómo rescatar rápidamente a los 3 agentes. De repente, una idea brilló en su mente. Dijo que sabía cómo encontrar a Amba. Colby recordó que Amba había pasado por un programa de entrenamiento especial, por lo que era extremadamente bueno escondiéndose en la naturaleza. Si la carretera principal era intransitable, entonces el equipo de Amba definitivamente se escondería en el bosque a 20 kilómetros de distancia. El cuartel general solo necesitaba identificar
identificar la firma de calor de su vehículo. Eso ayudaría a aislar la ubicación aproximada. La organización necesitaba buscar una fuente de calor del tamaño de un vehículo. Si permanecía inmóvil durante 5 minutos y luego desaparecía, la organización debía concentrarse en un radio de 20 kilómetros alrededor de él. Necesitaban eliminar las áreas con edificios de construcción. Solo debían enfocarse en el área abierta. El vasto bosque necesitaba dividirse en múltiples secciones. De lo contrario, Amba podría haber usado agua fría para enfriar el motor. El objetivo era evitar ser detectados por los drones enemigos. En ese caso, los 3 agentes realmente desaparecerían. Y la verdad fue exactamente como Colby predijo. Los 3 agentes habían apagado el motor, enfriado el vehículo y lo habían camuflado por completo. Lo hicieron para evitar ser descubiertos por el enemigo. Cuando los 3 agentes se preparaban para trasladarse a un nuevo escondite, descubrieron a través del escáner que un vehículo se acercaba a ellos. Los 3 agentes empacaron inmediatamente sus cosas y entraron en estado de combate. Pero al apuntar al objetivo, se dieron cuenta de que la otra parte levantaba ambas manos para mostrar sus intenciones amistosas. Resultó que era la fuerza de rescate enviada por la CIA. Los 3 agentes fueron trasladados al cuartel general de las fuerzas de resistencia locales. La misión de espionaje con el nombre en clave AMBA continuó. Gracias a esto, Colby resolvió la misión de rescate. Y no perdieron a un solo soldado. La CIA también escapó de un problema difícil. Sin embargo, Blake todavía no se rendía en la evaluación psicológica de Colby, porque con un intelecto tan aterrador como el de Colby, él tenía que pasar por una prueba más rigurosa que los demás agentes. Si Colby traicionaba o se convertía en un agente doble, entonces eso causaría una enorme crisis política. Para demostrar su lealtad, Colby aceptó felizmente la prueba psicológica. Pero después de solo unas pocas preguntas, Colby comenzó a controlar la conversación. Claramente, nadie podía influir o controlar su mente. Luego, Colby expuso las verdaderas intenciones de Blake, pero en lugar de parecer sorprendida, ella esbozó una sonrisa misteriosa. Colby creía que la verdadera identidad de Blake no era nada simple. En ese mismo momento, Colby recibió un mensaje de Samia para encontrarse. En el cine, también hablaron con franqueza el uno con el otro. Colby cuestionó por qué Samia no iba a la escuela. Ella también se lo ocultó a propósito. Samia explicó que su llegada allí para estudiar era solo para escapar de la guerra y recibir subsidios de matrícula. Pero cuando Colby le preguntó sobre la misteriosa llamada que la hizo irse de inmediato, ella no pudo soportar más el interrogatorio. En un ataque de ira, Samia se levantó y se fue, pero Colby todavía la persiguió. Estaba decidido a descubrir la verdad. Esto hizo que Samia ya no pudiera soportarlo. Ella refutó que Colby tenía más secretos. Él siempre perdía el contacto. Las reuniones eran decididas por Colby y cada vez se iba de repente sin decir adiós. Incluso, Samia dudaba de si Colby era realmente un escritor o no. Ella pensó que en lugar de dudar el uno del otro, deberían terminar su relación aquí, porque al menos todavía conservarían hermosos recuerdos el uno del otro. Cuando Samia se alejaba desesperada, un hombre llamado Osman apareció de repente. Parecía que no tenía buenas intenciones. ¿Era Samia realmente una espía colocada junto a Colby? Después de romper con Samia, Colby descubrió que Osman lo estaba siguiendo, pero no quería que su hija se viera arrastrada a esto. Después de todo, la identidad de esa persona aún no estaba clara, pero basándose en la forma en que Osman lo seguía persistentemente, definitivamente no era una persona común. Como Colby aún no sabía si el oponente era amigo o enemigo, no podía enfrentarlo directamente en absoluto. Colby tenía que asegurarse de que su hija no entrara en pánico, al mismo tiempo que tenía que encontrar una forma de deshacerse de su perseguidor. Así que Colby fingió jugar al pilla-pilla con su hija. Compitieron para ver quién llegaba primero a la cafetería de la esquina. Después de unas cuantas vueltas corriendo, Osman los perdió de vista por completo, pero la imagen de él había sido memorizada cuidadosamente por Colby. Mañana, Colby definitivamente tendría que investigar a este tipo, pero al día siguiente, Colby fue convocado nuevamente a una reunión de emergencia. Resultó que la delegación diplomática rusa había venido a plantear un problema. La razón fue que los medios nacionales británicos habían utilizado palabras inapropiadas en un discurso. Llamaron a Rusia un estado fallido y a su gente inútiles. El gobierno ruso exigió una disculpa pública internacional. De lo contrario, no dejarían pasar este asunto. En ese momento, Bosco había entrado en la sala de conferencias para negociar, pero Colby no consideró que eso fuera un gran problema. Lo que más le preocupaba era, ¿Coyote estaba prisionero de Rusia o no? Por lo tanto, a Colby y a Henry se les ocurrió una idea. Consistía en observar de cerca la mesa de negociaciones para encontrar pistas. Si Coyote realmente hubiera sido capturado, seguramente alguien de la delegación diplomática lo insinuaría intencionalmente. Usarían en secreto información sobre Coyote para negociar con la CIA, porque querrían obtener enormes beneficios personales. Pero si nadie hacía ningún movimiento, entonces eso significaría que Coyote aún no había sido capturado. En ese caso, la posibilidad de que él revelara información clasificada sería nula. El único problema restante era averiguar a dónde había ido Coyote. Mientras se desarrollaba la negociación, Colby notó rápidamente a una persona que lo miraba continuamente. Sus miradas se cruzaron. Aunque nadie dijo nada,
pero esas miradas intercambiadas lo decían todo. Colby estaba seguro de que esta era la persona que necesitaba encontrar. En cuanto terminó la reunión, Colby buscó inmediatamente la oportunidad de acercarse a esa persona. Casualmente escuchó a ese tipo decir que quería ir a un bar a divertirse. Esta era la oportunidad para iniciar una conversación. Así que Colby siguió la corriente de la situación. Sugirió intencionadamente un bar con servicios especiales. Si el otro estaba interesado, podría ir allí esta noche para experimentarlo. Quizás muchos no entenderían por qué estas dos personas tenían que hablar con tantos rodeos. ¿Por qué Colby no llevó directamente a Ivan al bar, sino que solo reveló el lugar y dejó que la otra parte decidiera por sí misma? Porque cosas como estas necesitaban hacerse de manera extremadamente discreta. Bastaba con una señal clara en medio de la multitud. Si Colby hubiera llevado él mismo a Ivan al bar, todos habrían adivinado que ambos tenían asuntos secretos que discutir. Además, si Ivan no aparecía esta noche, eso probaría que la especulación de Colby era completamente errónea. Pero si Ivan realmente entendía la señal y venía, entonces el hecho de que Coyote estaba prisionero de Rusia estaría casi confirmado. Y tal como se predijo, esa noche Ivan apareció a la hora acordada. Cuando él y Colby se encontraron, comprendieron todo tácitamente. Solo esperaron a que la conversación se desarrollara para dar más señales. Después de todo, aún no tenían una confianza básica. Había cosas que no se podían decir directamente de inmediato. Por lo tanto, Colby decidió tomar la iniciativa y dar la primera señal. Le dijo a Ivan que le robaban la bicicleta con frecuencia, pero Colby siempre estaba dispuesto a pagar un alto precio para recuperarla, y nunca había responsabilizado a los ladrones. El significado oculto aquí era muy claro. La bicicleta representaba a los agentes de inteligencia activos. Ser robados con frecuencia significaba que eran arrestados a menudo, y pagar un alto precio para recuperarlos significaba que, mientras estuvieran vivos, Colby estaba dispuesto a pagar un alto precio para traerlos de vuelta. Claramente, Ivan entendió el significado oculto en esas palabras, así que él también dio una señal. Le dijo a Colby que siempre prestara atención a las llamadas entrantes, porque últimamente había muchas personas faltas de dinero que llamarían para molestar. Esto no necesitaba más explicación, porque los dos hombres se entendían mutuamente. Ya no necesitaban jugar a las adivinanzas. Después de la conversación, Colby regresó al cuartel general. Después de que Colby dio un breve informe sobre todo el proceso, colocó el teléfono en una caja de archivos. Ahora Colby solo tenía que esperar a que la otra parte lo contactara proactivamente para negociar. Este asunto se consideró temporalmente archivado. Mientras tanto, Naomi seguía trabajando duro en su misión. Esta chica era realmente muy inteligente. Después de ser entrenada, se infiltró con éxito en el Instituto de Investigación. Este era un lugar donde innumerables científicos soñaban con trabajar. Los beneficios aquí también eran muy atractivos. Este lugar no solo tenía fines de semana libres, sino que también ofrecía seguro completo. Su salario mensual llegaba hasta los $3,800. El contacto le había advertido a Naomi que nunca se dejara engañar por las apariencias. El Instituto de Investigación parecía pacífico, pero el interior estaba lleno de corrientes ocultas, y la competencia allí era extremadamente feroz. Además, los talentos de todos los países estaban reunidos allí, por lo que la presencia de espías escondidos en su interior era inevitable. Naomi tenía que ejecutar todo con sumo cuidado. Naomi no decepcionó a nadie. En su primer día, logró acercarse al doctor. Lo que la sorprendió aún más fue que Colby incluso fue en persona a escuchar su conferencia. Incluso, el doctor invitó a Naomi a asistir al seminario de esa noche. Él esperaba que ella pudiera subir al escenario y dar una presentación sobre la tecnología de fibra óptica. Este regalo inesperado le dio un dolor de cabeza a Naomi, porque ella no sabía nada sobre tecnología de fibra óptica. Para evitar ser descubierta, Naomi tuvo que memorizar toda la teoría en 1 hora. Pero no le quedaba mucho tiempo, así que solo tuvo tiempo para cambiarse de vestido y bajar apresuradamente las escaleras. Naomi pensó que el doctor se sentía atraído por su talento. No esperaba que ese viejo fuera un pervertido. No mucho después de que Naomi se subiera al coche, la mano del doctor se posó en su muslo. Él la insinuó que después de terminar el trabajo, aún quería verse con Naomi. Pero en cuanto el viejo doctor terminó de hablar, ella insultó a este hombre depravado directamente en la cara. El doctor la amenazó diciendo que si él le había dado a Naomi una oportunidad y ella no sabía cómo aprovecharla, entonces no debería culparlo por obstaculizar su carrera. Inmediatamente después, el doctor echó a Naomi del coche. Incluso canceló su presentación. El doctor ni se molestó en despedirse y aceleró para irse. Naomi solo pudo quedarse allí indefensa. Perder la oportunidad la hizo sentirse extremadamente impotente. Solo pudo llamar a su madre en busca de consuelo. Mientras tanto, Colby también tenía dolor de cabeza por sus asuntos amorosos. Durante el día, Simon le dijo que toda la información sobre Samia había sido investigada a fondo. Sus opiniones políticas y su carrera estaban completamente limpias. Ella no tenía ninguna conexión con la inteligencia. Solo había un detalle. Samia se había reunido recientemente con un abogado. Parecía que quería tramitar su divorcio. Esto hizo que Colby soltara un suspiro de alivio. Parecía que él había sido demasiado sensible. Había sospechado injustamente de que Samia fuera una espía. Colby de repente recordó la primera vez que se conocieron. Ese recuerdo le impidió quedarse quieto. Así que esa noche le envió un mensaje a Samia para reunirse. ¿Quién iba a pensar que cuando Colby llegó al hotel, vio que Osman, el que lo había seguido, también apareció? Además, él estaba en el mismo bando que Samia.
Colby escuchó toda su conversación. Ahora no necesitaba investigar más. Hasta un tonto podría adivinar la verdadera identidad de Samia. El estado de ánimo de Colby fue como si lo hubiera alcanzado un rayo. Estaba a la vez adolorido y entumecido. Las últimas esperanzas de Colby también se desvanecieron por completo en cuanto vio aparecer a Osman. Y a Samia tampoco le iba mucho mejor. Fue amenazada por Osman por haber violado las reglas. Tuvo que confesar toda la información sobre Colby para que él lo investigara. O de lo contrario tendría que matar a Colby esa misma noche. Samia se vio obligada a revelar información sobre Colby. Pero no esperaba que solo sus breves palabras casi le costaran la vida a Colby. Después de que Osman obtuvo la información de Samia, inmediatamente ordenó a sus subordinados que investigaran a Colby. Pero la información que obtuvieron era solo la punta del iceberg, precisamente porque el historial de Colby estaba demasiado limpio. Eso hizo que Osman sospechara aún más, porque en absoluto creía que Colby fuera simplemente un escritor normal. Para probar su teoría, Osman apareció abiertamente en la cita de Colby y Samia. Esto significaba que la batalla de ingenio entre las dos partes había comenzado oficialmente. Samia estaba extremadamente molesta por la aparición de Osman, porque él no debería interferir en su vida privada. Pero para ocultar su identidad, Samia se vio obligada a mentir diciendo que Osman era un colega. Colby había visto a través de todo, pero no la expuso. Tenía que fingir ser un tonto para engañar al oponente. Y nadie lo hacía mejor que Colby. Pero Osman fue grosero. Lo interrogó descaradamente. No solo le preguntó si el salario de Colby era superior a los $3,000, sino que Osman también le preguntó si tenía seguro social. Peor aún, cuando Osman se enteró de que Colby había vivido en Oriente Medio durante 6 años, utilizó a propósito el dialecto local para hablar. Su objetivo era comprobar el nivel de integración de Colby en Oriente Medio. Afortunadamente, todo salió bien. Colby no reveló ninguna falla. Osman tuvo que retirarse derrotado. La conversación entre Colby y Samia también comenzó oficialmente. Samia fue la primera en hablar. Dijo que estaba en una misión, pero no podía revelarle ninguna información a Colby, porque si decía algo, su vida correría peligro. Colby fingió sorpresa de inmediato. Samia le ofreció 2 opciones. La primera opción era que Colby ya no interfiriera en su trabajo. Ambos continuarían como antes o se separarían definitivamente. Si elegían separarse, a partir de ese momento, no tendrían nada que ver el uno con el otro. La segunda opción era que Colby se uniera a la organización para ayudar a Samia. Llegaría a conocer toda la verdad, así como el plan de acción. Colby no dudó en absoluto. Inmediatamente siguió a Samia a su habitación para hablar más claramente. A la mañana siguiente, Osman se enteró de que Samia quería reclutar a Colby para la organización. Se opuso de inmediato. La razón era que la identidad de Colby aún no había sido aclarada. Si Colby fuera realmente un espía, eso amenazaría su plan. Samia afirmó que nadie entendía a Colby mejor que ella. Las sospechas de Osman eran totalmente infundadas. Samia creía que las sospechas de Osman se debían simplemente a los celos. Resultó que Osman siempre había tenido sentimientos especiales por Samia. Incluso casi había perdido la vida por protegerla en una ocasión. Osman creía que alguien que podía escapar de su vigilancia no era una persona común y corriente. Creía que las habilidades de contraespionaje de esa persona eran superiores a las suyas. Para confirmar su teoría, Osman ordenó a sus subordinados que siguieran a Colby. En el camino, el subordinado atacó de repente. Finalmente, noqueó a Colby y le robó todas sus pertenencias. El propósito de esto tenía 2 puntos principales. En primer lugar, Osman quería observar la reacción de Colby ante una situación inesperada. Una persona entrenada entraría inmediatamente en una postura defensiva e incluso contraatacaría. Por el contrario, una persona normal entraría en pánico, pediría piedad o se desmayaría. En segundo lugar, Osman quería confiscar todos sus documentos y efectos personales para inspeccionarlos. Quería buscar información importante, siempre y cuando Colby reaccionara de acuerdo con cualquiera de los 2 puntos anteriores. Su verdadera identidad se revelaría de inmediato, pero por muy cuidadosos que fueran los cálculos de Osman, nunca esperó que todo esto estuviera dentro del plan de Colby. Desde el momento en que Colby se dio cuenta de que lo seguían, había puesto en marcha un plan para tender una trampa. Si quieres pescar un pez grande, tienes que hacer de cebo. Fingir ser un tonto para engañar al enemigo era una táctica perfecta. Por lo tanto, ser atacado hoy también estaba dentro de las expectativas de Colby. Para prepararse para esto, Colby incluso encontró especialmente a un entrenador de combate. Practicó las reacciones en situaciones de la vida real. El propósito era hacer que su actuación fuera más perfecta. Esta era también la razón por la que Colby no desenmascaró a Samia de inmediato, porque solo cuando se infiltrara en su organización podría obtener información importante. A partir de ahí, Colby podría aniquilar a toda esa organización. Aunque Osman no encontró ninguna prueba hoy, pero era un tipo extremadamente siniestro. Independientemente de si Colby era realmente un espía o no, Osman quería deshacerse de él, porque eran rivales en el amor, ya que Osman no podía hacerlo él mismo. Para evitar que Samia lo odiara, decidió usar las manos de otro para matar a la persona. Esa noche, Osman fue a buscar a la gente de Irán que participaba en esta conferencia. Quería que tomaran medidas para eliminar a Colby, pero la otra parte era aún más siniestra. Exigieron inmediatamente que solo si Osman aceptaba ser un agente doble o prometía enormes beneficios, aceptarían ayudar.
Osman entendía claramente las consecuencias de esto. Decidió pensarlo bien antes de tomar una decisión. Mientras tanto, Colby acababa de llegar al cuartel general. Blake notó inmediatamente las heridas en su cuerpo. Colby simplemente explicó que lo habían asaltado en el camino, ya que su plan nunca había sido reportado. Como Colby aún no había descubierto cómo proteger a Samia, se vio obligado a ejecutar el plan él mismo primero. En ese momento, Henry organizó una reunión secreta. Planearon enviar al enlace Owen para acercarse a Coyote, ya que Coyote era solo un oficial de inteligencia administrativa. Él nunca antes había participado en ninguna misión de campo, por lo que podía volar abiertamente a Rusia de forma completamente legal, sin encontrar ningún obstáculo. Pero inesperadamente, tan pronto como Owen llegó al apartamento de Coyote, intimó de inmediato con la secretaria de Coyote. Owen hizo todo lo que no debía haberse hecho. Sin embargo, de esta secretaria, Owen también extrajo un poco de información. Un mes antes de su desaparición, Coyote iba a menudo a un bar de barbacoa a beber. Cuando Colby y los demás escucharon el nombre de ese lugar, se quedaron todos extremadamente asombrados, porque este era precisamente el punto de contacto secreto entre Coyote y el cuartel general. Además, Iván también había mencionado ese lugar de barbacoa cuando le envió un mensaje a Colby. Esto significaba que Coyote había comenzado a revelar información a Rusia. De lo contrario, ¿por qué iba a saber Iván sobre el punto de contacto secreto? Inmediatamente después, Bosco ordenó a Owen que se retirara. Antes de que el equipo de apoyo llegara, a Owen no se le permitió salir del apartamento de Coyote. Y no debía confiar en nadie, porque Coyote había comenzado a traicionar, así que ese lugar ya no era seguro. Owen estaba tan asustado que inmediatamente abrió el grifo para evitar que los dispositivos de escucha rastrearan la conversación. Cuando el vapor se elevó espesamente, aparecieron de repente unas letras en el espejo. En su pánico, Owen no le prestó atención. Luego, Owen encerró a la secretaria en la habitación y sacó su arma como precaución contra un ataque de agentes rusos. Afortunadamente, sus compañeros de equipo llegaron a tiempo. Gracias a esto, Owen regresó a salvo. En la sala de conferencias, Owen admitió proactivamente su culpa. No debería haber ocultado el hecho de que había tenido relaciones sexuales con la secretaria de Coyote. Como Owen carecía de experiencia en su primera misión de campo, esperaba que la organización aliviara el castigo. Además, Owen no había tenido tiempo de informar sobre las letras en el espejo. Esto enfureció enormemente a Colby y a los demás. Debido al encubrimiento de Owen, Colby y Henry tuvieron que escribir muchos informes explicativos. De lo contrario, Owen podría ser investigado a fondo. Todos culparon a Owen por estropear las cosas y no ser de ninguna ayuda. A partir de ahora, nunca volverían a permitir que un agente administrativo participara en ninguna misión de reconocimiento. Sin embargo, esta misión no fue del todo inútil. Al menos, se dieron cuenta de que Coyote había empezado a revelar información. La organización todavía tenía tiempo para evitar las pérdidas de forma oportuna. Este asunto concluyó temporalmente, pero los problemas aún no dejaban en paz a Naomi. Ella pensó que después de rechazar la propuesta indecente del doctor, ya no tendría la oportunidad de acercarse a su objetivo. Inesperadamente, el doctor se disculpó personalmente. Esto hizo que Naomi se alegrara en secreto en su corazón. Ya que el doctor se disculpó tan sinceramente, Naomi también aceptó rápidamente para reparar su relación. Ya no se sentían incómodos por el incidente anterior. Gracias a eso, Naomi tuvo más oportunidades de acercarse al doctor, pero antes de que pudiera alegrarse por mucho tiempo, los problemas volvieron a surgir. Cuando Naomi iba a casa después de salir del trabajo, un coche se acercó de repente. Naomi fue retenida y llevada. Al despertar, antes de que pudiera decir nada, le dieron un puñetazo en la cara. Luego, la cuestionaron sobre por qué se acercó al doctor. Al fin y al cabo, ¿cuál era su propósito? Esto hizo que Naomi se enfureciera mucho. Nunca esperó que el doctor fuera tan despreciable. Se acababa de disculpar con Naomi, pero luego hizo que alguien la golpeara. Pero cuando lo pensó detenidamente, se dio cuenta de que no estaba bien. Naomi nunca había mostrado ninguna señal delante del doctor. Su relación acababa de mejorar hoy. Incluso si el doctor quería investigarla, tendría que esperar hasta que ella llegara a su base. El doctor no podría haber actuado con tanta prisa. En este momento, Naomi entendió claramente la verdad. Durante los 2 días siguientes de interrogatorio, no importaba cómo la otra parte la interrogara. Naomi mantuvo una expresión ingenua. Fingió no saber nada. Cuando Colby se enteró de que Naomi era tan dura, dejó inmediatamente de hacerle pruebas de entrenamiento, porque sintió que Naomi había madurado por completo. Resultó que esto era solo una prueba que Colby había creado para su alumna. Después del trabajo, Colby tampoco se quedó quieto. Rastreó directamente a Osman a la inversa. Tomó fotos de muchas figuras importantes. Al regresar al cuartel general, Colby comenzó a investigar de inmediato. Los registros mostraban que estas figuras no eran simples. No solo tenían un fuerte respaldo de los militares, sino que algunos incluso tenían a toda una nación detrás respaldándolos. ¿Qué estaban tramando estas poderosas figuras? Incluso Samia estaba participando en esta conferencia. Para aclarar este misterio, Colby se reunió con una misteriosa figura en la noche. Finalmente, entendió la razón por la que se reunieron los representantes de los países. Resultó que todo era por una tierra rica llamada Sudán. Estaba ubicada entre Oriente Medio y África. Poseía interminables recursos minerales y petroleros. Todo el mundo quería su parte en este enorme beneficio. Así que, el representante de Siria fue el primero en promover la cooperación.
Al mismo tiempo, procedieron a dividir y coordinar los recursos. Todos los acuerdos de beneficios se llevaban a cabo en secreto. A ninguna de las partes se le permitía revelar ninguna información. Países como Rusia también participaron. El único era el Reino Unido, donde Colby servía, que ignoraba por completo esto. No se puede negar que Rusia fue muy buena. No solo tomaron la iniciativa, sino que también cooperaron hábilmente con otros países para dividir los beneficios. Una vez que se firmara el acuerdo secreto, sus intereses estarían estrechamente vinculados. A partir de ahí, estos países formarían una alianza natural. Para cuando otros países se enteraran y quisieran intervenir, no sería diferente de arrebatar la comida de la boca del tigre. Seguramente nadie se atrevería a hacer algo tan tonto. Actualmente, la guerra civil en Sudán aún no había terminado. Para estabilizar la situación, se necesitaba un experto local. Además, esa persona tenía que tener un profundo conocimiento de la política y la religión locales. Esa persona sería responsable de reasignar los recursos. Mientras las facciones recibieran la parte adecuada de los beneficios, la guerra civil terminaría de forma natural. Y Samia era la candidata más brillante para este puesto. No lo hacía para su beneficio personal, sino por un futuro mejor para sus compatriotas. Incluso, ella apostó su vida a este plan. Cuando Colby se enteró de toda la verdad, se le ocurrió un plan estratégico revolucionario. ¿Podría ganar en esta batalla de ingenio contra oponentes tan fuertes? La película de hoy termina aquí. Nos vemos en los siguientes videos.